Y por último, Pablo Sapag nos va a hablar de Oriente Próximo. Pablo Sapag es profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Es de origen sirio e investiga sobre la proyección y distorsión mediática de los conflictos en Oriente Próximo, sobre propaganda y periodismo de guerra. Trabajó 20 años como periodista y corresponsal de guerra, cubriendo varios conflictos internacionales en esa y en otras regiones, y es autor de varios libros y artículos académicos y publica análisis de actualidad en diversos medios como Público o The Prisma. Y paso la palabra a Pablo Sapag. A través tuyo a la organización por haberme invitado. Muchas gracias también a vosotros por estar hoy aquí. Trataré de ser lo más breve posible para que haya tiempo para el debate y las preguntas. Bueno, en mi caso a mí me toca hablar de Oriente Próximo y Medio, y lo primero que debemos decir en ese sentido es que desde el final de la Primera Guerra Mundial, Oriente Próximo, Oriente Medio ha sido un territorio especialmente abonado para el desarrollo de estrategias de extensión imperial a través de la guerra, ¿no? Razones para ello hay muchas. La primera y la más evidente es una razón geográfica, de la cual se derivan las otras razones que explican el porqué ese interés continuo de potencias imperiales por desplegarse en esa zona, ¿no? Además de esa razón geográfica, hay razones históricas y hay razones también evidentemente económicas. Si nos centramos desde el punto de vista meramente geográfico, bueno, Oriente Próximo y Medio es como los Balcanes, una región bisagra, una región que permite conectar Oriente con Occidente, y por lo mismo ha sido históricamente una región estratégica, ¿no? Una región estratégica por intereses comerciales, me estoy refiriendo incluso al periodo de la Antigüedad, pero también una región estratégica por razones militares. El control de Oriente Próximo históricamente ha habilitado la posibilidad a extenderse a otro tipo de regiones. Pensemos, por ejemplo, en África, pensemos incluso en la proyección hacia Europa, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva histórica, bueno, qué duda cabe que Oriente Próximo y Medio es una región de gran valor simbólico, de gran valor cultural, derivado de una serie de hechos. El primero de ellos es que es el lugar, Oriente Próximo y Medio, donde nacen las tres religiones monoteístas y las civilizaciones más antiguas, ¿no? Por tanto, tiene un enorme valor simbólico el control de esa zona, el control de esa región, y así se ha venido manifestando, ¿no? Desde una perspectiva económica, Oriente Próximo y Medio es una región especialmente abonada para la proyección de estrategias imperialistas utilizando la fuerza militar por el descubrimiento de yacimientos de hidrocarburos, de petróleo, que a partir de la segunda revolución industrial, el último tercio del siglo XIX, hacen que la región sea especialmente atractiva, ¿no? Ya lo era por esas otras razones que explicábamos, la razón geográfica, la razón histórica, la razón cultural, incluso las razones religiosas, pero a partir del último tercio del siglo XIX, la demanda de petróleo para, digamos, nutrir y abastecer a la industria en torno a la segunda revolución industrial, pues hacen que la región cobre un nuevo interés por parte de potencias imperiales. En el caso de los Estados Unidos, de los cuales se ha hablado mucho aquí, tanto desde el punto de vista de América Latina como desde el punto de vista de Europa Central y Europa Oriental, bueno, las estrategias de Estados Unidos en la región de Oriente Próximo y Medio son bastante evidentes y son el resultado de un doble interés. Hay más, pero básicamente podemos centrarnos en dos intereses que tiene Estados Unidos para multiplicar su proyección estratégica imperial en la zona. La primera de ellas es una razón absolutamente material, económica, que es el control de los pozos de petróleo. Aquí ya se ha explicado claramente que Estados Unidos se surte básicamente de petróleo de Arabia Saudí, aunque también de otros mercados, y eso le ha permitido a Estados Unidos conservar sus propios yacimientos sin explotarlos de manera intensiva, para de esa manera tener un arma estratégica de cara al futuro en sus propios enfrentamientos imperiales, ¿no?
En primer lugar, entonces, Estados Unidos despliega, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial en adelante, pues una presencia militar importante en la zona para garantizar esos flujos de petróleo que vienen de los países del Golfo Pérsico, ¿no? En segundo lugar, y esa es una razón más cercana, y algo de ello ha dicho Francisco aquí, el objetivo de Estados Unidos en Oriente Próximo es ir avanzando bases militares, con el objetivo de ir cercando paulatinamente a China, ¿no? Aquí se ha hablado de Brzezinski y también se ha hablado de Henry Kissinger. Hay varios artículos de Henry Kissinger, incluso anteriores a la caída del muro de Berlín, donde ya se situaba que el eje de actuación fundamental de los Estados Unidos en el siglo XXI, en el cual estamos, sería el Océano Pacífico, ¿no? Se pasaría del eje atlántico, por el cual se habían canalizado todas las relaciones político-militares, económico-comerciales desde el siglo XIX, finales en adelante, sobre todo en el XX, para convertir al Océano Pacífico en el eje de esas relaciones, ¿no? Obviamente Estados Unidos sabe que quien puede desafiarla realmente, o puede desafiar ese poder de los Estados Unidos, va a ser China, ¿no? Se ha hablado de Rusia, y Rusia ciertamente tiene una serie de capacidades, las ha explicado muy bien aquí Francisco, las capacidades militares, etcétera, pero es verdad que Rusia tiene un problema, que es un problema demográfico importante, ¿no? Que limita su capacidad de proyección más allá, ¿no? Tiene un extensísimo territorio, pero Rusia ha perdido muchísima población desde la caída del muro de Berlín en adelante. La década de los 90 fue terrorífica en ese sentido, con un crecimiento negativo de la población. Esto evidentemente no le ocurre a China, y Estados Unidos sabe que, digamos, en los próximos 50, 60, 70 o 100 años el gran enfrentamiento va a ser con China, ¿no? Por tanto, lo que está haciendo Estados Unidos desde el final de la caída del muro de Berlín en adelante es ir aproximando bases a China. Lo hemos visto con las guerras balcánicas. Uno se puede preguntar aquí qué interés podían tener los Estados Unidos en Kosovo, que era un país absolutamente ignoto, desconocido, una región, una provincia de Serbia. Bueno, el gran legado de la guerra de Kosovo es una enorme base que tienen los Estados Unidos en la zona norte de Kosovo, muy cerca de la frontera con Macedonia, que fue la zona que se quedó Estados Unidos cuando la OTAN interviene el 12 de junio del 99, ¿no? Y así sucesivamente. Estados Unidos, y aquí lo ha comentado Alejandro, lo ha comentado Francisco, ha ido estableciendo una serie de bases, ¿no? Que se alejan de lo que había sido su presencia tradicional en Europa Occidental y se están acercando mucho más a Asia. En ese sentido, Oriente Próximo cobra un gran valor para ello, ¿no? ¿Cómo hace Estados Unidos o cómo ejecuta Estados Unidos sus estrategias imperiales en la zona de Oriente Próximo y Medio? Bueno, lo hace esencialmente a través de una serie de alianzas que son puramente pragmáticas con actores regionales, ¿no? Actores regionales que, independientemente de que en la mayoría de los casos actúen al margen de ese código de valores que Estados Unidos dice promover o quiere exportar, Estados Unidos no tiene ningún problema en mantener esas alianzas con actores regionales que le permiten aplicar su política imperial en Oriente Próximo y Medio. Me estoy refiriendo, en primer lugar, al Estado de Israel, me estoy refiriendo a Arabia Saudí. De aquí, algo se ha hablado aquí de Arabia Saudí en su papel de exportador de movimientos insurreccionales en determinados lugares, Chechenia, Dagestán, etc. Me estoy refiriendo también a Turquía, me estoy refiriendo a Qatar y me estoy refiriendo a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? La mayoría, como conocemos, son dictaduras absolutistas en las cuales no se respeta ninguno de esos derechos que Estados Unidos dice pretender exportar a partir de sus estrategias de proyección exterior, ¿no? O son regímenes como el de Israel o Turquía, en los cuales sistemáticamente violan el derecho internacional. Antes de venir aquí a este foro, bueno, nos enterábamos de que Turquía, la policía turca en la frontera con Siria, ha matado a 16 personas, si mal no recuerdo, que pretendían entrar ahí, ¿no? La misma Turquía que es la gran responsable, junto con Francia, de la cual hablaré hoy, de la tragedia y de la catástrofe de mi país, que es Siria, ¿no?
Bueno, creo en realidad que no merece la pena que yo profundice demasiado en estas estrategias estadounidenses, que son evidentes, que son coincidentes con las que nos ha explicado Alejandro que ocurre en América Latina y las que nos ha explicado Francisco que ocurre en el ámbito de Europa oriental y central, ¿no? Yo creo que casi hoy es más importante hablar de otro tipo de estrategias imperiales, de otros actores imperiales, que parecen actores menores, sin duda son menores respecto a Estados Unidos, pero que juegan un gran papel, ¿no? Y que son los grandes protagonistas de lo que yo llamo estrategias imperiales encubiertas. Las de Estados Unidos son muy evidentes, tampoco se molestan demasiado en camuflarlas o en ocultarlas, o que podríamos llamar estrategias imperiales o neoimperiales de baja intensidad, ¿no? Yo creo que exponer, exhibir cómo funcionan y cómo operan ese tipo de estrategias es también muy relevante, ¿no? Porque esos actores que parece que son menores están jugando un papel decisivo en el caso de Oriente Próximo y Medio. Si nos centramos en el conflicto de Siria, en la crisis de Siria en particular, Estados Unidos ha tenido una posición bastante distante si la comparamos con otros actores como los regionales que he mencionado, y sobre todo con el caso de Francia. Hoy, por tanto, me voy a centrar en particular en el caso de Francia para entender cómo opera, cómo funciona una de estas estrategias neoimperiales de baja intensidad, ¿no? Bueno, Francia es un actor clave en la crisis siria, y es un actor clave, entre otras cosas, y fundamentalmente porque ha sido capaz de arrastrar al conjunto de la Unión Europea, con dos honrosas excepciones, que son la República Checa y Rumanía, los únicos estados que mantienen abiertas sus embajadas en Damasco. Los demás, incluida España, cerraron sus embajadas en Damasco en 2011, siguiendo una política impulsada y prácticamente impuesta por Francia, ¿no? En este sentido, debemos ser conscientes de lo que ha hecho Francia al arrastrar a la Unión Europea en estas políticas de cara a Oriente Próximo, en particular a Siria, es favorecer, movimientos políticos islamistas radicales de tipo salafista o wahabita que atentan claramente contra la esencia de la sociedad siria. La sociedad siria, y quiero que esto quede bien claro, o puesto de otra manera, Siria no es un país musulmán. No es un país musulmán. La sociedad siria es una sociedad multiconfesional, que se rige por un Estado aconfesional, que no laico. Lo de la laicidad se lo dejamos a Francia. El Estado sirio es un Estado aconfesional para garantizar la existencia de una sociedad que es históricamente multiconfesional, como resultado de la geografía, algo de eso hablé en un principio, como resultado de la historia. Decía, las tres religiones monoteístas nacen en Siria, y hasta bien entrado el siglo XVII, en Siria el Islam no llega a ser una mayoría relativa en términos cuantitativos, ¿no? Bueno, este es uno de los problemas, porque esto es lo que ha inspirado históricamente las políticas francesas, y cuando digo históricamente me estoy remontando al siglo XI, hacia Oriente Próximo y Medio, y en particular a Siria, ¿no? El no entender o el no querer entender que la sociedad siria y que Siria es una sociedad multiconfesional le ha llevado históricamente a Francia a aliarse con actores internos pero también externos que lo que desean es establecer un régimen confesional en Siria, que evidentemente acabaría con esa característica esencial de la sociedad siria, que es la multiconfesionalidad, ¿no? Y esto es muy importante de entender, porque Francia siempre ha intentado diseñar su política hacia Siria funcionando con esquemas puramente cuantitativos, que en Siria no funcionan. A los elementos cuantitativos hay que añadirle los correctores cualitativos, que explican por qué la sociedad siria es una sociedad multiconfesional, a pesar de que los números puedan indicar aparentemente otra cosa. Y voy a dar un ejemplo sencillo que creo que se va a entender. En la ciudad de Damasco el 20% de la población es cristiana, 20%. Pero en la Universidad de Damasco, que es la universidad más importante de Siria, y una de las más importantes en Oriente Próximo, por cierto, el 40% de los profesores son cristianos.
¿Por qué el 40% de los profesores son cristianos si en Damasco el 20% de la población es cristiana? Por una de esas razones que yo explicaba anteriormente. Cuando aparece el Islam en el siglo VII y el Islam se establece como poder político, lo hace frente a una inmensa mayoría de la población que es cristiana. Y lo que hace el Islam es limitar el acceso de la población cristiana a los escalones más elevados de la administración y el ejército, pero como compensación deriva a esa mayoría de población cristiana a determinadas profesiones, las profesiones académicas, científicas, la medicina, etcétera, etcétera. Eso es un resultado de la multiconfesionalidad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del ejército árabe sirio, y decimos que en el ejército árabe sirio más o menos el 30-33% de los oficiales son de confesión alawita, que son el 15% de la población, eso también tiene una explicación cualitativa. No es porque se haya favorecido en los últimos años a los alawitas a acceder a las Fuerzas Armadas. Es que los alawitas eran el sector más desfavorecido históricamente de la población en Siria, y desde la época del mandato francés en los años 1920 encuentran en la milicia una salida básicamente laboral, ¿no? Entonces, insisto en esta cuestión. A Siria no se la puede entender desde una perspectiva puramente cuantitativa, como ha intentado Francia hacer desde siempre, sino que hay que aplicarle los correctores, los distintos correctores cualitativos. Francia no lo ha hecho, históricamente no lo ha hecho, y lamentablemente ha terminado arrastrando a la Unión Europea en esta situación. Para entender la beligerancia que la Francia actual tiene en contra de Siria, yo lo decía anteriormente, debemos remontarnos a la Francia de los Capetos en el siglo X, ¿no? Bueno, la Francia de los Capetos se identificaba esencialmente por su carácter beligerantemente católico, ¿no? Su defensa a ultranza del catolicismo. Y en ese sentido, en la Francia de los Capetos, la que más apuesta por lanzar las llamadas cruzadas en lo que se llama Bilad el-Sham, el Levante, ¿no? La Siria histórica. Bueno, en Occidente se tiene la idea de que las cruzadas se lanzaron para combatir al Islam, esencialmente. Y sin embargo no es así, ¿no? Amin Maalouf, que es un autor libanés, nacionalizado posteriormente francés, tiene una magnífica obra que se llama Las cruzadas vistas por los árabes, donde explica muy bien que en realidad el objetivo de las cruzadas era combatir a los cristianos orientales. El cristianismo primigenio nace en Siria, y esa Francia de los Capetos no podía soportar que esas iglesias cristianas orientales, me estoy refiriendo a la iglesia ortodoxa, me estoy refiriendo a los jacobitas, me estoy refiriendo a los siriacos, en fin, a muchas de las iglesias cristianas de Oriente, que son las iglesias primigenias, Francia no podía soportar que siguieran estando fuera del ámbito del catolicismo romano, ¿no? Y de hecho, Francia se convierte entonces en la principal impulsora de las cruzadas, ¿no? Todavía hoy en Siria, a los cruzados se les llama con el apelativo de Franch, los francos, ¿de acuerdo? Y los restos visibles de la expansión imperial francesa con la excusa de las cruzadas, pues está ahí, ¿no? Una de las joyas de la región de donde es mi familia, que es la región de Homs, es el famoso Qalat el-Host o el Crac de los Caballeros, que es una de las mayores construcciones que dejan los cruzados, en este caso franceses. No es casual dónde está el famoso Qalat el-Host, Crac de los Caballeros. Está precisamente en la entrada del famoso Wadi al-Nazara, el Valle de los Cristianos, que es una región que está entre la provincia de Homs y la provincia de Tartus. La inmensa mayoría cristianos de rito ortodoxo y por lo tanto refractarios a cualquier veleidad de aproximarse al catolicismo, en este caso occidental, ¿no? Francia fracasa con las cruzadas, no consigue su objetivo, pero pese a ello no va a cejar y en el futuro intentará influir claramente en algunas de estas iglesias cristianas, lo va a conseguir particularmente con los maronitas, que nacen en Siria pero que se desarrollan posteriormente en el Líbano. Desde el siglo XII en adelante, Francia pretende convertirse en la protectora de los maronitas, que es una de las pocas iglesias cristianas orientales que sí termina reconociendo al papado en Roma y por tanto estableciendo ese vínculo con Occidente, ¿no? Desde entonces, Francia siempre pretendió
digamos, tener una presencia visible, una presencia militar, una presencia real en Oriente Próximo. Lo intenta en 1860, cuando se produce la famosa guerra civil en Monte Líbano entre drusos y maronitas, y aprovechando la debilidad del Imperio Turco Otomano, Francia lo que hace es conseguir una especie de permiso del sultán para proteger, entre comillas, a los maronitas con el objetivo secundario de abrir rutas comerciales, ¿no? En realidad la tragedia de Oriente Próximo comienza en ese momento, que es cuando empiezan a tener presencia visible las potencias europeas en la zona, ¿no? Francia no va a desaprovechar más tarde, en 1916, la ocasión que le presenta la Primera Guerra Mundial para acordar con el Imperio Británico el reparto de los territorios orientales del Imperio Turco Otomano, en ese acuerdo que todavía sigue vigente de alguna manera y que es el famoso acuerdo Sykes-Picot, ¿no? Por el cual Francia y el Reino Unido se reparten, una vez que es derrotado el Imperio Turco Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, se reparten los territorios que habían sido del imperio. En el caso de Francia, Francia va a establecer un mandato en lo que es la Siria histórica, en lo que es Bilad al-Sham, y desde el día 1 va a aplicar la misma política que siempre ha buscado Francia aplicar en la zona, que es cantonalizar por motivos confesionales a la población en Siria. Cuando yo he explicado aquí que la sociedad siria es multiconfesional, la sociedad es multiconfesional, los comportamientos del día a día son multiconfesionales. En Siria no se entienden conceptos como de mayoría y de minoría, que son conceptos que en lengua árabe no existían y que Francia, a través del mandato a partir de los años 20, va a conseguir establecer. Para controlar el territorio, con una política de divide y vencerás, Francia lo que va a hacer es crear pseudo-estados, va a dividir el territorio de la Siria histórica en 4 estados: el estado de Damasco, el estado de Alepo, el estado de Líbano y el estado de Alawita. Junto a esos 4 cantones va a establecer dos subcantones, que son el subcantón druso en el sur de Siria y un subcantón que se le llama de Alexandreta y que posteriormente los franceses van a ceder a Turquía en el año 1938 y que es lo que los turcos llaman la provincia de Hatay, que Siria no ha reconocido y no reconocerá jamás, porque la capital de la provincia que los turcos llaman Hatay y que en Siria se llama Alexandreta es ni más ni menos que Antioquia. Y todos los patriarcados de las iglesias cristianas orientales tenían su asiento en Antioquia. Hoy se siguen llamando Patriarcado Ortodoxo de Antioquia, aunque la sede está en Damasco, ¿no? Francia entonces, con su obsesión por cantonalizar, con su obsesión por buscar mayorías y minorías, con su obsesión por fragmentar a la población por criterios religiosos, cuando eso en Siria jamás existió. Si ustedes van a la mezquita Omeya en Damasco, la mezquita Omeya en Damasco es un templo multiconfesional. Hay cristianos y musulmanes de distintas denominaciones rezando en la mezquita Omeya. Pero si ustedes van al santuario de Nuestra Señora de Setnaya, a 60 kilómetros de Damasco, pasa exactamente lo mismo. Y en Malula pasa exactamente lo mismo. Y en el campo sirio, en todas las aldeas, independientemente de que la mayoría de la población sea de una confesión u otra, siempre hay una pequeña capilla dedicada a San Jorge, que es el patrono de Siria. Esa es la multiconfesionalidad que Francia no ha querido entender y que ha querido borrar. ¿Cómo? Estableciendo ese concepto de mayorías y de minorías y trasladándolo a la cantonalización del territorio. Bueno, hay que decir que el mandato francés, que se extiende desde 1920 hasta 1946, fracasa, porque esos 4 estados que creó Francia, 4 estados y 2 cantones que creó Francia durante el mandato, la primera decisión que toma la Siria independiente en 1946 es terminar con esa cantonalización, cuando podían no haberlo hecho. En el caso de Líbano se impone, porque en 1943 Francia le impone una constitución al Líbano y lo desgaja ya definitivamente como territorio de la Siria histórica, ¿no? Francia entonces, desde su fracaso en 1946, cuando es expulsada de Siria, quiero recordar hoy aquí que Francia es expulsada de Siria no sin antes bombardear Damasco durante 2 días en 1945, bombardeando en particular el Parlamento de Damasco, el Parlamento donde los diputados sirios rechazaban todas y cada una de las leyes que imponía el virrey francés, el alto comisionado entonces.
Bueno, desde 1946 en adelante, Francia, como se diría en lenguaje coloquial, se ha quedado un poco con la bala pasada, ¿no? O con sangre en el ojo, y no ha parado hasta conseguir que se creara una situación propicia para volver a aplicar estas políticas que, insisto, hay que irse al siglo XI, a la Francia de los Capetos, para entenderla, ¿no? En 2011, Francia vuelve a la carga y aprovecha esto que aquí se ha llamado las primaveras árabes, que son modelos clásicos de desestabilización, muy vulgares, muy burdos, que los hemos visto en todos sitios. Francisco decía que la complejidad, por ejemplo, de Rusia podía favorecer eso. En parte sí, pero en parte, y lo vemos en el caso de Siria, la propia complejidad hace que estas estrategias tan burdas, tan simplotas, ¿no? Nos lo contaba aquí Francisco y a mí me ha dado una idea magnífica, ¿no? Esto de sacar la bandera blanca, el color blanco, para establecer una revolución en Rusia. Esto a ningún estudiante de primero de carrera de historia se le ocurriría hacer una cosa así. Bueno, han vuelto a hacer lo mismo en Siria. Ese trapo que sustituye a la bandera de la República Árabe Siria y sustituye el color rojo de la bandera por el color verde, esa es la bandera de la Francia de ocupación que Francia obligó a tener a Siria en el año 1932. Así no se puede ganar una revolución, así no se puede lanzar una revolución cuando estás utilizando un símbolo con el cual la inmensa mayoría de la población no está de acuerdo, ¿no? Vemos entonces que la complejidad de los países supone un riesgo, pero también es una ventaja. Si Siria ha resistido desde 2011 hasta ahora, ha sido precisamente por dos características esenciales. Una, su condición de sociedad multiconfesional. En Siria se puede estar en contra o no del gobierno, pero nadie está a favor de que se imponga un Estado confesional islámico en una sociedad multiconfesional, porque sería el final de Siria. La segunda característica es el carácter antiimperial, y ya lo hemos visto. Siria se resiste al mandato francés y consigue expulsarle, ¿no? Pese a todo, Francia ha vuelto, ¿no? Y Francia se ha convertido en el país más activo de esta estratagema en contra de Siria, ¿no? Francia ha armado, ha financiado a grupos terroristas en Siria, los ha armado y los ha financiado. Fue Francia la que impuso ese trapo de bandera que se pretende bandera de Siria, y Francia ha actuado con una beligerancia nunca vista. Quiero recordar que en agosto y septiembre del año 2013, cuando se inventa la patraña de las armas químicas que se están utilizando en Siria, que es absurdo simplemente desde una pura perspectiva militar. En Siria se combate en un sistema de guerra de guerrillas, calle por calle, y tirar armas químicas no tiene ningún sentido porque va a afectar a unos y a otros combatientes. No se lo cree nadie. Bueno, cuando el Reino Unido rechaza a bombardear a Siria, a atacar Siria, Obama se baja también del burro y traslada al Congreso de los Estados Unidos la cuestión y le dicen que no, y finalmente Estados Unidos dice que tampoco va a bombardear Siria. Francia siguió insistiendo en bombardear Siria a pesar de que sus dos grandes aliados, Estados Unidos y el Reino Unido, habían dicho que no. Esa es la beligerancia que exhibe Francia, ¿no? En Francia existe lo que se llama el partido colonial. El partido colonial nace en el siglo XIX, cuando se está iniciando el expansionismo colonial francés, y es un grupo de presión, un lobby transversal. Al partido colonial pertenece Nicolas Sarkozy y pertenece el señor François Hollande. Incluso me atrevería a decir que François Hollande es todavía más beligerante que Sarkozy en su odio y en su animadversión hacia Siria, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de elementos que son históricos, que explican este neoimperialismo o este imperialismo de baja intensidad que está aplicando Francia en Siria, ¿no? Hay razones históricas, hay razones también que tienen que ver con el partido colonial, y hay razones puramente económicas. Los intereses de Francia desde el punto de vista de sus negocios con Arabia Saudí y Qatar son innegables. Las dos campañas electorales, tanto la de Sarkozy como la de Hollande, fueron financiadas por Arabia Saudí. Y quiero recordar hoy aquí que hace 3 semanas, mañana hará 3 semanas, el señor Hollande le entregó la Legión de Honor francesa de manera vergonzante al ministro del Interior de Arabia Saudí, responsable de 75 decapitaciones públicas desde el mes de enero hasta la fecha. Y
el gran exportador de la ideología wahabí salafista, que es la que se quiere imponer en Siria, ¿no? Yo creo que hay que estar muy atento a estas formas de imperialismo, de neoimperialismo, de imperialismo de baja intensidad, que se aprovechan mucho de que el foco esté siempre puesto en Estados Unidos. Miramos mucho a Estados Unidos y eso les permite a este otro tipo de actores llevar estas agendas sin que tengan prácticamente ningún costo para ellos. Cuando ha sido Francia la que ha arrastrado a la Unión Europea en su política anti-Siria, y cuando Francia ni siquiera ha rectificado después de los atentados terroristas que ha sufrido y que son consecuencias de sus políticas. Francia ha desestabilizado Libia, Francia ha desestabilizado Siria, de manera particular, me refiero a estos dos casos, Libia y Siria, y ahora está recogiendo los frutos de aquello. Pero aún así no son capaces de rectificar estas políticas. Creo entonces que al mismo tiempo que denunciamos las grandes tramas o que nos centramos en las grandes tramas imperialistas, las que son más visibles, las que acaparan incluso más atención de los medios, creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por centrarnos en este otro tipo de actores cuyas políticas son muy nocivas, como estamos viendo hoy en Siria. Muchas gracias.